Vamos a hablar de la embolización de las arterias bronquiales en el tratamiento de la hemoptisis. Primero definamos qué es la hemoptisis masiva, y en la bibliografía se define como el sangrado entre 100 y 1000 centímetros cúbicos por día. Otros hablan de entre 300 y 600. Fíjense que esto es bastante poco certero, porque la diferencia entre 100 o 1000 centímetros cúbicos en el día sería, por ejemplo, una diferencia entre una lata de coca y una botella de 1 litro. Hay una diferencia. ¿Y dónde está la diferencia? La diferencia es el espacio que ocupa. ¿Y cómo está ese espacio? ¿A qué me refiero? Me refiero a que los pacientes con hemoptisis, normalmente el problema no es la hipovolemia, sino es el espacio aéreo que ocupa esa sangre como para poder hacer la hematosis. Si este paciente tiene agregada una patología pulmonar, obviamente va a tolerar mucho menos cantidad de sangre o de bronquios tapados por esta sangre. En cambio, si el paciente tiene una mejor condición a nivel pulmonar, tolerará más. Entonces, esta definición debe ajustarse a cada paciente. Solamente el 5% de los casos se considera una hemoptisis masiva. La mortalidad en la cirugía de urgencia de estos pacientes es del 40% y la cirugía electiva es del 7 al 18%. La mortalidad del tratamiento conservador es del 50 al 100%. ¿Qué es lo que se debe buscar en el diagnóstico? Primero es identificar la causa y localizar cuál es el lóbulo que está sangrando. Con una placa de tórax podremos ver no el sangrado, sino que lo que vamos a buscar es la patología que hizo que este paciente sangrara. Con la fibrobroncoscopía puede intentarse controlar el sangrado, pero también nos ayuda, por lo menos al radiointervencionista en el momento en que tiene que intervenir, que puedan lateralizar la patología, o sea, junto con la radiografía y con la fibrobroncoscopía, decir, bueno, es derecho o izquierdo, como para poder ayudarse. La tomografía computada, hoy en día, multislice, es el método de elección, en donde podemos ver tanto la hipertrofia de las arterias bronquiales como la patología subyacente, y la angiografía vamos a ir directamente como para utilizarla para el tratamiento. Acá vemos un ejemplo de un paciente que tiene bronquiectasias y que en la tomografía multislice se ve la hipertrofia de las arterias bronquiales, y no solamente de las arterias bronquiales, sino que estas arterias bronquiales han parasitado circulación que proviene de la arteria mamaria interna. Se ve en la reconstrucción tridimensional color señalado por la flecha. Bueno, ahora hablemos de cómo es la circulación a nivel pulmonar. Sabemos que es un doble sistema en el que el 99% de la sangre que llega a los pulmones llega por las arterias pulmonares para la hematosis. Solamente el 1% proviene de las arterias bronquiales. Estas irrigan a la tráquea, bronquios, los ganglios regionales, esófago, la vasa vasorum de la arteria pulmonar y de la aorta, y la pleura visceral. Es importante saber que el sistema de la arteria bronquial, rama de la aorta, es un sistema de alta presión. Entonces, las causas de hemoptisis, tenemos que en el 90% de los casos es por estas arterias bronquiales, sistema de alta presión, y se da en pacientes con antecedentes de procesos inflamatorios crónicos, con la presencia de bronquiectasias, tuberculosis, aspergilosis, en neoplasias, y antecedentes cardiovasculares como el tromboembolismo pulmonar. Solamente el 5% es a expensas de la arteria pulmonar, y se dan los casos de malformaciones vasculares y en los aneurismas de Rasmussen, pacientes con antecedentes de tuberculosis. El otro 5%,
la causa se encuentra en la arteria aorta y en los casos que se dan los casos de la ruptura de aneurismas de aorta o fístulas arteriales aortopulmonares. Bueno, el tema es que en el año 48 Caldwell describe las variantes anatómicas, presentan múltiples tipos de vascularización a nivel bronquial y esa es una de las razones por las que quizás no se debe utilizar la arteriografía como un diagnóstico, sino que se usa ya directamente para terapéutica. Caldwell en el 48 describió 9 variantes anatómicas que se dan en el 90% de los casos. Yo tratando de resumir un poco y no poner muchas, lo que hago es este esquema en el que estoy mostrando 4 nada más, que vemos que es bastante, que se va, hay un tronco que es el que siempre está, que es este tronco del lado derecho, que es el intercosto bronquial derecho, es el que siempre está, y después va variando, que si existen una o dos ramas accesorias tanto para el pulmón izquierdo como para el derecho. Este es el tronco intercosto bronquial derecho, es el que generalmente está presente. Los orígenes anómalos se dan en del 8 al 35% y pueden originarse en el arco aórtico, en la arteria mamaria interna, en el tronco tirocervical, en las arterias pericardiofrénicas, en la frénica inferior o en la aorta abdominal. La tomografía nos puede ayudar para encontrar estos orígenes anómalos. Y lo importante es saber que los orígenes anómalos no es que es aberrante o que es una variante anatómica, sino que el tema es que como lo que vemos en estos pacientes son procesos inflamatorios crónicos, estos procesos inflamatorios crónicos necesitan de oxígeno, ¿sí? Necesitan de sangre y entonces parasitan esa sangre, la buscan en las arterias que ya existen colateralidad con estos y que hipertrofian esas colateralidades. Entonces va a comunicarse con arterias vecinas y a veces puede llegar a ser no tan vecinas como desde ramas abdominales. En la tomografía computada lo que vamos a ver, por ejemplo, es que cuando hay un engrosamiento de la pleura mayor a 3 milímetros, pensamos que, y vemos, perdón, que hay estructuras vasculares en el espacio, este espacio grasopleural, ya tenemos que sospechar que tiene que haber origen anómalo de estas arterias bronquiales. Técnica. Bueno, primero saber que es por punción de la arteria femoral. Vamos a buscar como siempre eh, por una cuestión de comodidad, primero la arteria femoral común derecha. Se coloca en un introductor 5 French, es suficiente. Eh, ¿Vamos a hacer un ortograma torácico? ¿Sí o no? Bueno, está discutido. Sería de buena práctica hacer un ortograma torácico como para poder identificar, por ejemplo, en los casos que haya fístulas aórticas. Pero por lo menos yo no siempre lo uso por una cuestión de tratar de ahorrar un poco de contraste y voy directamente a la cateterización selectiva. Cuando me cuesta encontrar estas arterias o cuando hay algo que me llama la atención, ahí en esos casos hago el ortograma torácico. ¿Dónde voy a buscar las arterias bronquiales? Entre T5 y T6, justamente acá donde me marca la flecha, dentro de la sombra del bronquio fuente izquierdo. ¿Y dónde? En las paredes posterolaterales de la arteria aorta. ¿Qué catéteres usamos? Y podemos usar desde un Cobra, un catéter MP o multipropósito,
Pero depende también de la angulación con que se origina esa arteria. Muchas veces usamos un Simmons. Un catéter que es muy cómodo es el que está a la derecha y abajo, que es el catéter de Michelson. El catéter de Michelson viene a ser como una especie de Simmons, pero que tiene una jiba atrás. Esa jiba sirve para alejar al catéter de la pared contraria y acercar la punta del catéter al orificio de las arterias colaterales de la aorta. ¿Por qué necesitamos este catéter? Y porque justamente la aorta torácica es un poco mayor a la aorta abdominal y entonces poder entrar en estas pequeñas ramas necesitamos un poquito mayor diámetro. Bueno, ¿qué buscamos y qué vamos a encontrar en estos casos? Lo que vamos a ver es una hipertrofia y tortuosidad de las arterias bronquiales. Puede haber neovascularización, hipervascularización, shunts con las arterias pulmonares o venas pulmonares, aneurismas o pseudoaneurismas y muy raramente ver un sangrado activo. Es importante saber que no tenemos que ir a buscar el sangrado activo para decir, acá está, esta es la causa de la hemóptisis y entonces voy a embolizarla. Es muy raro encontrar el sangrado activo y sí es mucho más frecuente encontrar todos los otros hallazgos descritos. Este es un ejemplo de lo que es la tortuosidad. Fíjense que va de dilataciones a estrecheces y bastante anárquica la vascularización de un tronco intercostal bronquial derecho. Acá tenemos otro ejemplo, tronco intercostal bronquial derecho, con áreas de como un blush de contraste, arterias que son digamos tortuosas y dilatadas, anastomosis con troncos intercostales. En este caso estamos viendo estas eh, hipertrofias, dilataciones y fístula con la arteria pulmonar, ¿sí? Más evidente en las imágenes del lado derecho. Aneurisma de Rasmussen, en el caso de antecedentes de tuberculosis. Bueno, seguimos con la gran hiperemia, tortuosidad, dilataciones vasculares, un tronco único bilateral. Este es en un caso de un paciente con fibrosis quística, múltiples bronquiectasias bilaterales. Esta hiperemia a expensas de la arteria mamaria interna, y vemos la arteria fía selectiva del lado derecho, súper selectiva, perdón. Precaución. La arteria medular anterior, o Diane-Kiewicz, nace entre T9 y T12 en el 75% de los casos. En el 15% nace un poquito más arriba, entre T5 y T8. Y en el 5% nace del tronco intercosto bronquial derecho. Acá vemos que hace como una especie de horquilla, como hace que va hacia arriba y luego hacia abajo en ambas imágenes. Esta es la arteria que debemos buscar siempre e identificar para evitar complicaciones. Bueno, para la embolización lo que vamos a hacer es usar un sistema coaxial con un microcatéter para no obstruir el flujo y que dejar que lo que nosotros vayamos a inyectar dentro de la arteria vaya siendo barrido por el flujo, ¿sí? Además que cuando nosotros hacemos una cateterización oclusiva, vamos a tener el reflujo y lo que vamos a poder inyectar y poder ser efectivos va a ser mucho menos. Y además que nosotros queremos ir distales
al, al origen de la arteria medular si estuviese a esa altura. Materiales de conversación, vamos a usar toda la batería que tenemos, que conocemos. Hay quienes usan el espongostán. El espongostán es una esponja hemostática reabsorbible. Esta es la forma en que lo preparamos, lo cortamos bien chiquitito, como para poder meterlo y mezclarlo con contraste y solución fisiológica. Podemos usar partículas, micropartículas o esferas. Las que más se utilizan son mayores a 300 micras. No se recomienda usar muy pequeñas por riesgo a pasar a las anastomosis broncopulmonares y hacer una isquemia de la vasa vasorum de la arteria aorta o del esófago o hacer infartos pulmonares. ¿Cuál es la característica de estos? Es que son pequeñas esferas o partículas que lo que van a hacer es viajar con el flujo a enclavarse en las arterias que ya no dejan pasar por el tamaño de estas esferas. En cambio, los coils son una oclusión proximal. Entonces, vamos a elegir en qué casos lo vamos a usar. Y un caso muy importante para usarlos es, por ejemplo, cuando tenemos aquellas fístulas broncopulmonares, en las que si nosotros inyectamos partículas, viajarán todas al sistema arterial pulmonar. Lo que debemos hacer es tapar esa comunicación y quizás después ir con esferas o partículas para el resto. Un punto importante es que como es una oclusión proximal, si nosotros lo vamos a hacer en el origen de este tronco hipertrófico, por ejemplo, de la arteria bronquial, después no vamos a poder volver a entrar y los pacientes estos normalmente van a recurrir porque su patología es crónica. Los líquidos, yo trato de no usarlos porque pueden hacer una oclusión del lecho capilar y hacer mayor isquemia. En el caso de los aneurismas, pseudoaneurismas, sí podría llegar a usarse. El más utilizado es el histocril mezclado con el lipiodol, que es un contraste liposoluble. Hay que manejar muy bien este producto como para utilizarlo en este área. En este esquema de Homero Simpson lo que estoy es esquematizando la utilización del alcohol, que yo en este caso no lo uso. Entonces vemos, por ejemplo, este caso en el que ya habíamos visto esta hiperemia, esta hipertrofia del sistema bronquial y luego de la oclusión. Este otro caso, donde estamos viendo que tenía anastomosis con un tronco intercostal, entonces se va distalmente con microesferas hasta lograr oclusión de. Esto es una gran hipertrofia bilateral en el que fuimos con microcatéter a llegar de forma coaxial, a llegar a poder embolizar todo este lecho y vemos cómo queda el control final. El ejemplo del pseudoaneurisma o el aneurisma de Rasmussen, en el que también se ocluye con, este caso sí, con estocril y luego con nada más, se quedó con esta pirina. Esta anastomosis con la arteria bronquial de forma súper selectiva con un microcatéter y con emboesferas se logra ocluir y miren cómo queda importante, que queda permeable esta arteria mamaria interna. Esto es raro, pero existe la posibilidad que haya un sangrado de la arteria bronquial por malformaciones vasculares pulmonares. ¿Por qué digo raro? Porque las malformaciones vasculares pulmonares difusas son las menos frecuentes y se dan en chicos. Y entonces cuando
se ocluye esto y el chico luego crece. Al crecer va a hipertrofiar el otro sistema, que es el bronquial. Y entonces vemos cómo había sido ocluido la arteria pulmonar y se hipertrofió la arteria bronquial. Y bueno, estamos en un problema porque acá vamos a tener mayor riesgo de hacer isquemia. Resultado, se logra controlar la hemoptisis, el sangrado del 70 al 90% de los casos. Tiene una recurrencia del 20 al 30%, que también es pasible de reembolización, teniendo en cuenta de no usar COLS para no tapar. Esta recurrencia es, como dije antes, porque la patología de estos pacientes es crónica, no por una falla en sí de la embolización. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Pues puede haber una recanalización de las arterias embolizadas, eso sería una falla quizás en la técnica, o embolización incompleta, pero lo que más importante y lo más frecuente, perdón, son la reembolización por colaterales, el tratamiento inadecuado de la patología de base, la progresión de esa enfermedad, o irrigación por ramas extrabronquiales. Complicaciones: dolor torácico, disfagia, disección de la íntima de esta arteria, isquemia medular, que se da, por lo menos descripta, de 1.4 al 6% de los casos. Todas estas son por lo que se llama non-target embolization, o sea, en la embolización de ramas que nosotros no buscábamos embolizar. Como conclusión, la embolización bronquial es un procedimiento paliativo que prepara al paciente para una cirugía o para el tratamiento médico. Muchas gracias.